Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Com sempre, benvinguts en aquest webinar que fem per demostrar com estan aquelles dades que veiem cada trimestre. Avui farem l'informe del primer trimestre de Catalunya. Per tant, esperarem, com sempre, aquell minutet perquè ens vagin entrant tots els espectadors. Sabeu que quan obrim el Zoom triguen una miqueta a entrar tots els espectadors i, per tant, esperarem aquest mig minut perquè pugui anar entrant tothom i començarem aquest webinar. És un webinar que, com sempre, les dades ens sorprenen a vegades. Nosaltres fem prediccions, nosaltres expliquem coses, nosaltres fem possibles, però aquí hi ha una cosa que sempre ens diu el nostre president, el senyor Gerard Duelo, que és que les dades les fem nosaltres i ho estem fent bé. Per tant, això és el que veurem ara. Com que veig que el ritme d'entrar ja és més lent, començarem ara en aquest moment i, com sempre, per donar la benvinguda en aquest webinar, tenim els nostres presidents. El Gerard Duelo el tindrem en persona i el Vicent Hernández ens ha gravat un vídeo. I, com sempre, Gerard, molt bon dia. Molt bon dia a tothom, molt bon dia. Moltes gràcies i benvinguts. Sí. Com ja són 4 vegades l'any, més o menys 4 vegades l'any, que tinc d'intervenir per anunciar o presentar les dades, tampoc a mi se m'agoten ja una mica les idees i els objectius. És a dir, de fet, és un moment per saludar els que realment els interessa veure aquest tema. Dir-vos que, evidentment, minuts abans de presentar, sempre parlem entre nosaltres, amb el Lluís, i sempre intercanviem opinions, i ell ja us explicarà el per què segueixo dient el que dic. És a dir, les dates les fem nosaltres, i mentre si nosaltres estiguem convençuts, si tinguem interessos i necessitats de treball, nosaltres anirem bé. Ho he dit sempre, les coses depenen molt de nosaltres. Per tant, eleccions a part, crisis, tassa d'interès, tot això a part, treballant dia a dia, després veurem els resultats. I els resultats són bons. Els resultats, com a mínim, són de manteniment, de resiliència a una situació, i hi ha que tenir en compte que aquestes dades del primer trimestre ja són incloent el moviment de tasses, d'interès, etc. Vull dir que ja no hi ha dir, ja veremos què passa quan arribi el canvi de tasses i de situació. Ja podem estar una mica tranquils que inclús amb el canvi de situació les dates es mantenen i nosaltres demostrem una certa resiliència en un mercat que encara no s'espanya. Jo confio que això seguirà. Això és la meva impressió. Confio que quan torni a presentar el segon trimestre i després presenti el tercer trimestre, i fins i tot espero que el quart trimestre i el tancament de l'any pugui dir alguna cosa molt similar. Tot i que en aquest període que ve ara, eleccions. I clar, les eleccions generals poden canviar moltes coses, però això ja ho estaríem parlant de l'últim trimestre. Per tant, jo ara cediré la paraula, com sempre, a Lluís, que ens farà una explicació molt detallada de totes les diferents, aspectes de la transversalitat que té el sector immobiliari dintre del nostre àmbit, que és l'àmbit de l'assessorament i de la intermediació immobiliària, i avui és ell, com sempre, el protagonisme. Moltes gràcies, Anna, moltes gràcies als que ja esteu entrant i, com sempre, a la vostra disposició. Doncs moltíssimes gràcies, Gerard. És evident que les dades les fem nosaltres i que sabem que en aquests moments està costant més que abans aconseguir aquestes dades, però treballant s'està aconseguint. És cert, parlem amb molts immobiliaris i ens diuen ens costa més, és a dir, el que abans era una venda que la feia i la tancava molt més ràpid, ara l'estic tancant més tard, he de fer més visites. És veritat, ens costa més, però al final el negoci, treballant més, ens segueix funcionant. Per tant, com diu el Gerard, les dades depenen de nosaltres i de la nostra feina. Ara, en aquest moment, després de parlar amb el president Gerard Duelo, ara parlarem i tenim un vídeo del Vicent Hernández, que també no ha pogut estar en directe, però sí que ens ha preparat un vídeo.
Bon dia a totes i tots. M'adreço, com sempre, a tots vosaltres per fer unes petites pinzellades al context econòmic dintre del nostre sector immobiliari. Aquest cop, però, em centraré a la part econòmica, com sempre, però més enfocat al comportament del mercat immobiliari a nivell internacional. Com tots sabem, el mercat immobiliari és una de les corretges principals de transmissió de la política monetària cap a l'economia real. L'enduriment de les condicions financeres es trasllada als tipus d'interès hipotecaris i això fa que es refredi la demanda d'habitatge. A més, de manera addicional, l'alça de la inflació minora el poder adquisitiu de les llars i afecta negativament la demanda d'habitatge. Per tant, la demanda es veu afectada per aquests dos motius. Donat el notable enduriment de la política monetària en els darrers trimestres, una pregunta habitual és com afecta una pujada de tipus a la variació de preu i, sobretot, com és d'intensa aquesta correlació entre variables. Per tant, m'agradaria comentar breument amb vosaltres què està passant als mercats internacionals. En moltes economies desenvolupades, no només a Espanya, el preu de l'habitatge fa anys que puja de manera molt significativa i aquesta tendència es va veure accelerada per la pandèmia, ja sigui pel canvi de preferències i una oferta més limitada, com per les mesures econòmiques que es van haver de prendre a nivell d'una política fiscal i monetària expansiva. A nivell global, el preu de l'habitatge va passar de créixer un 2,8% al 2019 a un 4,5% al 2020 i va accelerar fins l'11,8% al 2021. Tot això sempre en termes nominals. Però aquesta tendència alcista es va frenar l'any 2022, sobretot en termes reals, pel fort augment de la inflació. I va ser quan ens vam adonar que la pujada de preu de l'habitatge començava a ser molt superior a l'evolució de la renda de les llars i generar, per tant, una forta sobrevaloració en alguns mercats. A nivell d'estudi econòmic, els països que més preocupen són aquells on el repunt de preus va acompanyat d'un increment del deute de les llars. En aquest grup, segons diferents estudis, destaquen Nova Zelanda, Canadà, Austràlia i els Estats Units. A Europa, els casos més preocupants es troben als Països Baixos, Luxemburg, Suècia, Dinamarca i Noruega. A més, en aquests països les hipoteques són preferentment a tipus variable, cosa que implica que les famílies que han fet la hipoteca més recentment són més vulnerables a l'increment de tipus d'interès. En un segon grup apareixen Portugal, Alemanya i el Regne Unit, països que també van registrar creixements forts del preu de l'habitatge durant la pandèmia, conjuntament amb un augment de l'endeutament de les llars. Això va portar que els mercats immobiliaris de diverses economies avançades comencessin a corregir a mitjans del 2022, en un context de pujada de tipus d'interès i erosió de la renda real disponible de les llars. Els mercats que registren els descensos més importants en el preu de l'habitatge des del seu màxim, amb dades fins desembre del 2022 o febrer del 2023, segons el país, són Austràlia, Suècia, Canadà, Estats Units, Nova Zelanda, Alemanya i Noruega, amb caigudes que van des del 2% fins quasi al 10%. Tot i aquestes caigudes, el preu de l'habitatge a tots aquests països es troba encara per sobre del nivell prepandèmia. Així mateix, les compravendes cauen a taxes de 2 dígits en termes interanuals a diversos d'aquests països. Els senyals del refredament són una mica més modestos al Regne Unit i als Països Baixos, però la baixada de l'activitat comença a ser força contundent. Llavors, quines són les perspectives futures que pot tenir el mercat immobiliari espanyol? Doncs a mesura que l'enduriment de la política monetària es vagi traslladant a l'economia real, crec que la tendència a la baixa del preu de l'habitatge hauria de continuar els propers trimestres. Sí que és cert que la velocitat i la intensitat de l'ajust als diferents mercats immobiliaris dependrà dels possibles desequilibris que s'hagin produït, que s'hagin succeït a la fase expansiva del cicle immobiliari. Per tant, és d'esperar que les correccions haurien de ser més fortes en aquells mercats on el preu de l'habitatge va créixer per sobre de la renda de les famílies amb més força i, per tant, estan més sobrevalorats, on l'endeutament de les llars és elevat i ha mantingut una tendència alcista, o on el cost del finançament per la compra d'habitatge ha pujat més amb les actuacions dels bancs centrals en els darrers trimestres. Sí que és cert que crec que aquesta correcció no serà abrupta, sinó que es pot produir en un horitzó d'un any, any i mig, 2 anys. Però també hem de pensar que hi ha diferències importants entre països, amb un potencial d'ajust més grans, sota el meu parer, a les economies anglosaxones, concretament als Estats Units, Austràlia i Canadà, i més feble dins d'Europa. És important destacar que el mercat immobiliari espanyol es troba en una bona posició, tant des del punt de vista relatiu com absolut.
De fet, hi ha diversos factors que suporten una tendència menys negativa cap al nostre mercat en comparació d'altres. Aquests factors poden ser, entre d'altres, el bon exercici del mercat laboral i una altra dada que és conseqüència de l'anterior, del mercat laboral, que té a veure amb el suport a l'estalvi de les llars. Un suport que ajuda a mitigar els problemes d'accessibilitat i limita la possibilitat de fer vendes forçades. La bona resistència d'aquest estalvi privat i una millor situació dels bancs que disposen d'amplis matalassos de capital per poder absorbir les potencials pèrdues fa que no s'hagin d'activar mecanismes de retroalimentació que podrien afavorir encara més una caiguda de preus. Per tant, seguim creient que l'escenari global ens porta una baixada lleugera de preus acompanyat d'una baixada més forta en el nombre de transaccions. Però això, com tots sabeu, depèn cada cop més d'un entorn volàtil i ple d'incertesa. Res més per part meva, aprofito com sempre per enviar-vos una forta salutació i els millors desitjos a la vostra activitat professional. Una forta abraçada. Molt bé, doncs amb aquesta presentació del Vicenç, que és veritat que ens està dient què és el que passa a altres països sí que hi ha hagut aquesta caiguda d'activitat, que és la que preveiem aquí, que finalment no acabem de veure ara, segurament, o potser la veurem o no en els propers mesos, això ja ho veurem. Però ara sí, l'important és que veiem com hem tancat nosaltres aquest primer trimestre a Catalunya. Y por això, como siempre, tenim a Luis Fabra. Hola, Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien, pues ya sabes que cada trimestre estamos aquí expectantes un poco de si eso que hemos predicho, eso que hemos dicho, se acaba cumpliendo o no se acaba cumpliendo y hasta qué punto, ¿no? Por lo tanto, sácanos ya un poco de la duda, dinos exactamente cómo ha funcionado este trimestre y después lo comentamos. Muchas gracias, Luis. Bien, muchas gracias, Ana. Como siempre, pues comienzo compartiendo la pantalla para que tengamos una visibilidad completa de la información. Recalcar lo que vengo diciendo todos los trimestres, por un lado que se trata de un informe muy amplio, 85 páginas de informe, y lo que vamos a hacer ahora es un resumen de los aspectos más destacados, más relevantes para todos aquellos agentes que trabajan en el mercado, y que el informe se aborda desde el punto de vista de la tipología de bien inmueble de vivienda, que es el más relevante, ¿no? en la mayoría de las actividades de los agentes, ¿no? Disponen también a través del colegio y la asociación de los informes específicos sobre locales, garajes y trasteros. Aquí nos vamos a focalizar en el mercado de vivienda. Bien, siempre comenzamos con una infografía que intenta, así a un vistazo, como ponemos aquí arriba, ¿no?, ver cómo ha ido el trimestre, ¿no? Los verdes en principio son aspectos positivos de crecimiento, y los rojos son cosas que van hacia otro escenario negativo, ¿no? Volvemos a mantener mucho verde, antes era todo verde, ahora empieza a aparecer alguna cosita roja, aquí este rojo de la caída de compraventas del trimestre pasado, un dato de precios que comentaremos ahora, pero digamos el resumen general es que el mercado inmobiliario está resistiendo, está teniendo una actividad destacada, especialmente de acuerdo a lo que en principio todo parecía prever con ese ascenso tan intenso en muy poco tiempo de los tipos de interés. Como bien ha destacado Gerard, los datos que vamos a mostrar ahora, que corresponden al primer trimestre de 2023 y que ya acumulan muchos datos anualizados, son datos que corresponden a periodos en los que los tipos de interés ya son elevados en términos relativos. Es decir, desde el Euribor en tipo negativo de marzo de 2022 hasta el final del primer trimestre de 2023, la intensificación de tipo de interés se ha producido y esas compraventas, las que se han financiado, ya han sido en ese escenario de tipo de interés. De ese modo, podemos llegar a la conclusión de que estos datos se han hecho en un escenario de mercado como el que tenemos actualmente de altos o de mayores tipos de interés. De ahí su relevancia. Bien, como siempre entraremos inicialmente en la variable más importante, que es la actividad, la cantidad de viviendas que son transmitidas. Aquí tenemos el primer aspecto relevante, que es la coyuntura, los datos trimestrales, luego veremos la tendencia, los datos anualizados. Bien, veíamos este dato rojo, que fue la caída del cuarto trimestre de 2022, que nos parecía prever, digamos, el inicio de un camino hacia una senda descendente,
que parecía razonable y lógica con el ascenso de los tipos de interés y por tanto nos lleva a una dimensión de mercado de continuidad de esa tendencia descendente, ¿no? Sí que hay que decir que los cuartos trimestres tienden a exagerar un poquito la caída, ¿eh? Es decir, si vemos, tiene cierta estacionalidad. Aquí tenemos el cuarto trimestre 21, pero el COVID es ajeno, pero si veis las series, siempre los cuartos trimestres tienden a exagerar, digamos, la corrección de compraventas. Es decir, tiene estacionalidad. ¿Por qué? Pues porque como ocurre en muchos sitios, es decir, en los registros, que son los datos del INE o los datos que presentamos aquí en esta gráfica, pues el número de días laborales en el mes de diciembre es menor, las vacaciones de Navidad, y por tanto son menos documentos los que son trasladados o procesados dentro de lo que son los registros. Si fuésemos a un concesionario de coches, pues sería menor el número de días que se venden coches o en la fábrica de coches que se fabrican coches. Es decir, que eso es una realidad en todas las actividades económicas, ¿no? Y sin embargo, también hay que decir que parte de esa estacionalidad negativa que recogen los cuartos trimestres lo asumen en términos positivos los primeros trimestres. Por eso los primeros trimestres tienden a estimular en positivo el dato de compraventas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ni los cuartos trimestres son tan negativos ni los primeros trimestres son tan positivos, como nos suele reflejar los datos, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué hemos visto en el primer trimestre? Pues que hemos vuelto a superar las 25.000 compraventas. ¿Es un buen dato? Sin duda. Es un crecimiento con respecto al trimestre precedente que tuvo esa caída importante, pero bueno, de estimar una continuidad en la senda bajista a tener un cierto repunte o recuperación de las compraventas, pues bueno, ya es un aspecto importante. Hay que tener en cuenta lo que he dicho, ¿no? Sin embargo, este factor estacional desaparece cuando ya comparamos las compraventas del primer trimestre del 23 con el mismo trimestre del año anterior, que tiene las mismas circunstancias de días laborales, etcétera, ¿no? Y en este caso vemos que ha habido un incremento del 1%. Eso es lo que nos permite constatar, digamos, la fortaleza o la resistencia del mercado. Es decir, el año 2022, que fue un muy buen año, con tipos negativos, etcétera, etcétera, bueno, pues tenemos que ahora, este primer trimestre del 23, con estos tipos de interés, el mercado ha vuelto a superar en Cataluña las 25.000 compraventas. Por tanto, buenas cifras de acuerdo a lo que era previsible. Tengamos en cuenta, ya anticipo lo que puede ocurrir en próximos trimestres, noticias que nos pueden llegar, y es que en los próximos trimestres nos vamos a comparar con los dos mejores de la serie histórica, desde la serie histórica de los últimos 15 años, es decir, que desde 2007, 2008, ¿vale? Es decir, el segundo trimestre del 22 y el tercero del 22 fueron trimestres extraordinarios. Nuestro dato tiene que estar en donde estamos en términos absolutos. Estar entre 20 y 25.000 compraventas, sin duda, son cifras fantásticas. En el último trimestre, 25.438. Si vemos dónde está la explicación en cuanto a la tipología de vivienda, pues las dos han tenido buen comportamiento. Fíjense que la vivienda nueva ha crecido un 12% en el último trimestre y la usada un 4,6%. Tenemos esa cierta estacionalidad. La compraventa de vivienda nueva tiene un comportamiento más irregular en el sentido de que supone algo menos del 15%, como veremos ahora, del total de compraventas. Entonces, es más fuerte o, digamos, tiene más sensación de mercado real de lo que está ocurriendo en la vivienda usada. Y aquí, si comparamos con el mismo trimestre del año anterior, la vivienda nueva ha reducido un 2,8 y la vivienda usada 1,8. Pero en definitiva, si vemos las gráficas, la línea gris es la usada y la línea amarilla es la nueva. Las dos están en niveles muy próximos a máximos de los últimos años, es decir, las dos están constatando una notable fortaleza. Bien, aquí los datos trimestrales, pasamos a lo que es tendencia. Bien, tendencia con datos anualizados. Bien, los datos anualizados muestran a Cataluña consolidando niveles por encima de las 100.000 compraventas anuales. 102.480 compraventas de vivienda en los últimos 12 meses. ¿Qué ha ocurrido? Que como en el último trimestre, el primero del 23, perdón, ha sido mejor que el primero del 22, la variación trimestral de los datos anualizados ha crecido. Comparando con los 12 meses precedentes, claro, casi un 10%, pero claro, es que hemos tenido muy buenos trimestres, sobre todo en el 22, y no malos a finales del 22 y el primero del 23, ¿no? Fíjense que el dato absoluto está en máximos desde 2007, los últimos 12 meses, 102.480 compraventas, nivel máximo desde 2007. Pero se ven sobre todo estas columnas grises que van cayendo, ¿vale? Esta es la variación interanual, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que nos dirigimos a una reducción, ¿vale? Podemos fácilmente, en el segundo trimestre del 23 y sobre todo en el tercero,
al abandonar esos muy buenos trimestres de 22, caer de esas 100.000. Pero bueno, mientras el ritmo de corrección del mercado sea en estos niveles, sin duda, bienvenido sea, dentro de todas las maldades que se estimaban con respecto a la evolución del mercado, tipos de interés, etcétera, crecimiento negativo de la actividad económica. Bueno, pues vemos que la resistencia, la fortaleza del mercado hasta la fecha está siendo notable, y yo ya dije en su momento que el primer semestre, en esas revisiones de 6 meses que vengo haciendo en cuanto a evolución, veía que el mercado podía ir a otro escenario, pero no veía un derrumbe importante y esas cifras, claramente, aquí vemos la evolución, la tendencia, pues claramente podemos tener una tasa negativa en la tasa interanual del próximo trimestre, pero bueno, si estamos ligeramente por debajo de las 100.000 compraventas, no son malas cifras. ¿Cómo sabemos si son buenas o malas cifras? Yo siempre hablo de un indicador clave de normalización del mercado en cuanto a la actividad. Las compraventas por cada 1.000 habitantes y año. ¿Bien? ¿Dónde está la normalidad de un mercado? En sentido lógico, de acuerdo a la población de un ámbito geográfico. En las zonas de interior, entre 9 y 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. En las zonas de costa, con mayor peso de segunda vivienda, entre 10 y 11, 11,5 suele ser el peso, digamos, de una dinámica normalizada del mercado. ¿Bien? ¿Cómo estamos ahora en el último año? 13,29 compraventas por cada 1.000 habitantes y año en Cataluña. Pues decir, no, es que son datos anualizados, estamos cogiendo la visión positiva del mercado, 102.480 compraventas. Claro, vamos a coger lo peor de estos últimos 4 trimestres, vamos a coger los 2 últimos. Si cogemos los 2 últimos trimestres, el cuarto del 22 y el primero del 23, lo multiplicamos por 2, es decir, lo anualizamos y lo dividimos por la población de Cataluña, nos sale que tendríamos una actividad de 12,83 compraventas por cada 1.000 habitantes. Es decir, quedándonos con lo peor de estos 4 últimos trimestres, estamos por encima de la dinámica, es decir, de la dinámica normalizada del mercado. Estamos todavía en unos niveles de actividad destacados. El mercado todavía muestra fortaleza. ¿Vamos a un escenario de mayor debilidad? Sí, pero bueno, mientras el ritmo o la tendencia sea esta, sin duda está siendo un tránsito positivo para el mercado a este escenario. Si hacemos el desglose a nivel provincial, aquí tienen en la tabla de la derecha de arriba los datos trimestrales de las 4 provincias en el último trimestre, y en la tabla de abajo los datos anualizados. Bien, fíjese que los datos trimestrales, Barcelona más 16.000 compraventas, cerca de 4.000 Girona y Tarragona, Lleida más de 1.400. ¿Cómo se han comportado? Importante la tasa de la derecha. La provincia de Barcelona y Tarragona, de las 4 provincias, son las que han reducido sus compraventas con respecto al mismo trimestre de 2022, el primero de 2022. Es decir que, pero ligeros descensos, menos 0,7, menos 1,3, es decir, tienen un comportamiento menos favorable. Sin embargo, Girona y Lleida han tenido crecimientos cercanos al 10% con respecto a este trimestre de 2022. Por lo tanto, ahí tenemos la cara y la cruz, pero la cruz, sin duda, son descensos suaves del número de compraventas. Los datos anualizados pues, son buenos, lógicamente, como hemos comentado. Barcelona, más de 66.000 compraventas, representa prácticamente el 65% del total de las compraventas de Cataluña. Girona y Tarragona están en torno al 15% y Lleida en torno al 5%. Ahí tienen los datos absolutos y en los 4 casos, con respecto a los 12 meses precedentes, unas buenas cifras. Fíjese que en todos los casos, si vemos la gráfica, estamos muy próximos a niveles máximos de los últimos años en términos anualizados. Poco a poco veremos que va corrigiéndose esa cifra, pero, insisto, estamos todavía muy por encima de los cifras que podríamos calificar como una evolución normal del mercado. Todavía estamos con una dinámica muy positiva. En el informe, que ya le digo que es de lenta digestión, tienen información a nivel municipal, ahí ya tomamos datos anualizados para no tomar sesgos propios de datos trimestrales, pueden ver pues, dónde se compra más, cómo se han comportado las variaciones interanuales, etcétera, etcétera. Ahí tienen información perfectamente desglosada a nivel municipal. Bien, dejamos el número de compraventas y pasamos a las características de esas compraventas. Hablábamos de la primera desagregación que hacemos, que es la distinción entre compraventas de vivienda nueva y vivienda usada.
Y veíamos que en el último trimestre las compraventas de vivienda nueva habían crecido más. Las dos habían crecido, pero más las nuevas que la usada. Bien, ¿qué supone eso? Pues que si vemos el peso relativo, la vivienda usada, que ha crecido menos, pues vemos esta línea gris desciende un poquito en peso relativo. Y la vivienda nueva, sobre todo la nueva libre, que es la gran parte de la nueva es libre, ha crecido. Bien. Variaciones mínimas. Es decir, si vemos el ciclo 2015, 2022, 2023, ¿qué ocurre? Pues que normalmente la compraventa de vivienda usada ha representado más del 80% del total, entre el 80 y el 85% ha sido lo normal, y la vivienda nueva se ha movido entre el 10 y el 15%. Hay una ligera tendencia ascendente del peso de vivienda nueva, pero bueno, mínimas variaciones. Es decir, aquí podemos hablar de cierta estabilidad de la estructura de compraventas en cuanto a esa desagregación de vivienda nueva y usada sin modificaciones significativas. Luego hablaremos un poquito más a fondo del tema de vivienda nueva, con variables nuevas que hemos incorporado. Bien. Seguimos desglosando cómo han sido estas compraventas. Vivienda unifamiliar, vivienda colectiva, pisos. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Fíjese la línea amarilla, que es el peso de vivienda unifamiliar. El 18,8% de las compraventas del último trimestre ha sido vivienda unifamiliar. ¿Qué está ocurriendo? Progresiva ralentización del peso. Bien, tuvimos ese pico en el post-confinamiento domiciliario de querer más metros, zonas libres, no nos importa irnos a municipios menos poblados de los entornos de los más poblados porque urbanísticamente tienen más posibilidades de vivienda unifamiliar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tocamos ese pico de 21,84% de compra de vivienda unifamiliar a finales de 2020 y a partir de ahí, digamos que en nuestro subconsciente esa necesidad de espacios ha ido perdiendo presencia, pero a pesar de esa pérdida de presencia, esos niveles, cercanos al 19%, están por encima de lo que ha sido lo que tradicionalmente se ha demandado de vivienda unifamiliar en Cataluña. Por tanto, desciende el perfil de demandante de vivienda unifamiliar, pero todavía está por encima de lo que ha sido tradicionalmente su participación en el reparto del mercado. Esto mismo ocurre con la superficie. La superficie en el último trimestre ha sido superficie construida 93,4 metros cuadrados, el total de las compraventas del último trimestre. Es la línea morada, esta que ven aquí, y fíjense que la explicación es la misma la evolución que la vivienda unifamiliar, es decir, que progresiva ralentización de la superficie media transmitida. Bien, el pico nuevamente estuvo en el posconfinamiento domiciliario y a partir de ahí progresiva reducción. Esa reducción ha venido fundamentalmente como consecuencia de la vivienda usada, que es esta línea azul. Bien, fíjense que la usada está a 92,3 metros cuadrados. Tanto la usada como la nueva, que es la línea amarilla, con 100,7 metros cuadrados de superficie media, tocaron sus picos en el posconfinamiento domiciliario y luego fueron descendiendo, pero así como la nueva parece mostrar cierta estabilidad en su superficie de algo más de 100 metros, la vivienda usada pues tiene una continuidad en la tendencia descendente. Insisto, en ambos casos, por encima de lo tradicional en la serie histórica. Es decir, la reflexión es la misma, se demanda menos superficie de lo que se demandaba hace unos trimestres, pero más de lo que se demandaba hace unos años. Bien, esto se constata nuevamente en la gráfica de la derecha, donde vemos que los pisos de más de 80 metros, que es la línea esta morada, han representado en Cataluña en el último trimestre el 38,08% del total. Bien, pero vemos cómo va progresivamente descendiendo y cómo ese pico lo tuvimos nuevamente en el posconfinamiento domiciliario y que nuevamente nos mantenemos, en este caso, más o menos en niveles medios de la serie histórica. ¿Vale? Entonces, prácticamente 4 de cada 10 compras suelen ser pisos de más de 100, de más de 80 metros en la modalidad exclusivamente de pisos. ¿Bien? Bueno, pasamos a una de las variables estrella que justifica o explica la fortaleza del mercado inmobiliario en Cataluña. Y es la compra por extranjeros. Hace mucho, a través de la asociación IFIACI, hicimos una presentación de un informe específico de comportamiento del mercado extranjeros con un detalle brutal de la información y trasladamos las conclusiones que aquí continuamos en el primer trimestre. Hablábamos en esa presentación del informe del 2022 y en el primer trimestre de 2023 hay una continuidad de esa realidad positiva del mercado extranjero. Fíjese que en Cataluña en el último trimestre prácticamente 4.000 compras en términos absolutos han sido de extranjeros, un crecimiento del 6% y en el último año más de 14.600 compras las han realizado extranjeros de esas 100 y pico mil
102.000 que hemos visto, ¿no? En términos porcentuales, supone que en el último trimestre el 15,6% de las compras han sido extranjeros. Cierta estabilidad, fíjese que hay esa línea amarilla en esos niveles máximos, las columnas azules son en datos absolutos y la línea amarilla son los porcentajes. Estamos en máximos de la serie histórica, muy buena cifra en términos porcentuales. En términos absolutos, el tercer trimestre del 2022 fue el nivel máximo en términos absolutos, que es el que corresponde al periodo de verano. Por tanto, el peso de no residentes empuja al residente, que tiene un comportamiento homogéneo en el tiempo. El no residente tiene un comportamiento más intenso en los terceros trimestres, que es cuando incluye los meses de agosto y de julio, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues que todavía vamos a tener buenas noticias. Es decir, las estimaciones de viajes, reservas, etcétera, para este verano están siendo muy elevadas, según todas las noticias, y por tanto es previsible que haya nuevamente empuje de demanda por extranjero no residente y que mantengamos durante los próximos 2 trimestres niveles muy destacados de compra por extranjeros en el mercado inmobiliario, ¿no? Por tanto, buenas cifras y buenas perspectivas. En términos absolutos, la provincia de Barcelona es la que ha alcanzado el mayor volumen de compra por extranjeros, cerca de 7.300 compraventas compras por extranjeros en el último año. Sin embargo, en términos porcentuales, Girona es quien alcanza los mayores resultados, por encima del 29%. Fíjese que la tendencia provincial, que es la gráfica de la derecha, es positiva, es creciente en todas. Lleida es la que muestra ya cierta estabilidad, pero las otras 3 provincias, Barcelona, Girona y Tarragona, muestran una tendencia todas ellas favorable, positiva. Y así como Barcelona y Tarragona están en niveles máximos, Girona, que es la que mayor porcentaje representa, todavía tiene cierto recorrido alcista. Por tanto, ahí el peso de no residentes es más importante y creo que ahí vamos a tener un empuje. Fíjense que estamos, a pesar de ese nivel por encima del 29%, estamos por debajo de niveles que hemos tenido en otro momento. Es decir, que ahí vemos todavía recorrido en cuanto a la evolución de ese segmento del mercado. Sin duda, uno de los parámetros más relevantes para explicar este buen comportamiento, la demanda extranjera. Pasamos a los precios. Los precios han registrado, yo califico la situación actual del mercado en cuanto a precios de estabilidad. Bien, la tasa que se ha reflejado ha sido de un menos 0,2%. Ahora habrá que explicarla, ¿vale? Porque es una tasa general para el conjunto de la vivienda. Yo niveles del más menos 1, más menos 1,5% me llevan a catalogar el mercado de estabilidad, ¿vale? Fíjese que si vemos la evolución de la tasa trimestral de precios, 1,8, 1,7, 1,1, menos 0, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia una moderación del ritmo de crecimiento y ahora posiblemente un ligero descenso. Y eso es una buena noticia. Yo siempre he hablado del retardo del precio con respecto al número de compraventas. Cuando hay un cambio de ciclo, cuanto antes se adapta el precio a la actividad, menor es el gap o el diferencial en cuanto a la actividad. Es decir, resistencias en precios nos lleva a vender menos, ¿vale? Menor número de compraventas. En cambio, que haya una adaptación rápida del precio nos lleva a que el mercado de actividad sufra menos. Y es lo que está ocurriendo en los datos de compraventa, como estamos viendo, ¿no? Por tanto, no lo veo como una mala noticia, fíjense que la interanual está ya en un 4,5, también hay un proceso de ralentización. Y en términos absolutos, es muy importante hacer referencia al comportamiento del ciclo en cuanto a precios, ¿no? Hemos crecido, en términos absolutos, estamos en 2.413 euros metro cuadrado en Cataluña, de precio medio. Desde estos niveles mínimos de 2014, pues se ha ido creciendo progresivamente. Oye, ya llevamos 9 años de crecimiento, 8 y pico, ¿no? Ya, sí, pero es que a pesar de ese crecimiento, el hecho de que en muy pocas ocasiones estas columnas hayan pasado del eje de la derecha por encima del 5%, es decir, que hayamos crecido con moderación, nos supone que todavía estemos muy lejos de los niveles máximos que llegaron a ser de 2.975 euros metro cuadrado al comienzo de 2008. Es decir, estamos a más de 500 euros metro cuadrado por encima de esos máximos, ¿no? Por tanto, que hayamos tocado tope e incluso podamos ver ligeros descensos y eso nos sitúe en nuestra área de mercado muy lejano de lo que vimos en el pasado, nos permite, digamos, hablar de cambios de ciclo, pero con tranquilidad, es decir, no con
la percepción de riesgo que teníamos cuando teníamos niveles de crecimiento superiores al 15%, como ocurrió en 2006 y 2007, ¿no? Por tanto, realidades muy distintas y, por tanto, previsiones también, lógicamente, muy distintas. Esta evolución de precios, si recurrimos a otras fuentes informativas, como es los datos del Ministerio con datos de tasación, aquí nos da una visión algo más optimista el tasador, pero bueno, el tasador al final lo que hace es valoraciones para garantía hipotecaria en su práctica totalidad, y pues aquí da un crecimiento en 1,9 trimestral, aunque eso sí, la interanual, que es para mí lo importante aquí, va descendiendo, 4,8, 4,5, 2,6 y ahora está en el 1,2, es decir, esta escalera, esta columna, la interanual, la columna gris, pues va moderándose. Vamos encaminados hacia esa situación. Y si cogemos los datos del INE, que todavía faltan, por lo menos ayer que miré, en la página del INE todavía no había publicado los del primer trimestre del 23, no sé si lo habrá hecho, pero mostraba una caída del 1,2 y la interanual en el 5,5, y aquí también vamos a ir progresivamente a una ralentización de la tasa interanual. De hecho, si cogemos las tres tasas, la de registradores, la del INE, la del Ministerio, pues vemos la misma lectura, es decir, con un empuje en 2022 brutal del mercado en cuanto a compraventas, el precio tuvo una intensificación, no era buena noticia, ya lo decíamos en aquel momento cuando presentábamos esos informes, no es bueno, cuanto antes corrija el precio, y es lo que está ocurriendo, y vemos cómo todas las tasas están yendo hacia un escenario de progresiva ralentización del crecimiento, incluso ligeros descensos, y eso es una buena noticia. Si distinguimos en lo que es precio, vivienda nueva, vivienda usada, yo siempre advierto, ojo, la vivienda nueva, lo que entra en el registro ahora, en la escritura de compraventa de vivienda nueva, es un acuerdo de cierre de precio hace 2 o 3 años. Por tanto, digamos, yo estos datos, pues ahí están, pero no me sirve como sensor del mercado en la actualidad. Los de vivienda usada sí, porque es un acuerdo de compraventa reciente, ¿bien? ¿Qué nos dice la vivienda usada? Pues un crecimiento del 0,2. Por eso decimos, oye, la tasa general ha caído un poquito ya, por los datos de Nueva, que es un 15%, tiene menos de un 15% total de compraventas, tiene un componente más estacional, según lo que se vende en cada momento. Me creo más esto. Por eso decía, mi lectura del mercado en cuanto a precios, estabilidad. En cuanto a actual, podemos hablar de estabilidad de precios en términos trimestrales y la interanual progresiva ralentización. La interanual en vivienda usada está en un 5,2, ya está corrigiendo y poco a poco irá corrigiendo más. Entonces, estamos en máximos en vivienda usada desde 2011, 2.382 euros en Cataluña la vivienda usada de precio medio, pero en su momento tuvimos niveles superior a los 3.050 euros. ¿Vale? Es decir, todavía nos situamos a algo menos de 700 euros de esos máximos. En el total general estamos en torno a 500 euros en el vivienda usada. ¿Qué ocurre? Que la vivienda nueva, por los componentes de innovación, el crecimiento ha sido mayor por las características físicas de las viviendas nuevas que se venden de mayor calidad media y por lo tanto se ha aproximado más a esos niveles máximos, pero la usada ha crecido más pausadamente que la nueva. Fíjese que aquí, si miramos las columnas, que son las tasas de variación, en el eje de la derecha ha habido picos de la vivienda nueva por encima del 10%. En cambio aquí la usada no, la usada ha estado mucho más pausada en cuanto a los niveles de... ha crecido con menos intensidad durante el ciclo 2014-2022. ¿Bien? Vale, pasamos ahora a precios de oferta. ¿Cómo está comportando esa oferta? Nos puede anticipar el próximo cierre del mercado. Fíjense que aquí ya empiezan las tasas negativas trimestrales a estar presentes con carácter más o menos general, ¿no? De hecho, fíjense que el precio de cierre, esto no suelo hacer referencia, pero es un dato que me fijé revisando un poco la presentación estos días, está en 2.328, el precio de oferta medio en Cataluña, y el precio de cierre está en 2.413. Está ligeramente por debajo del precio de compraventa. Es decir, y vemos la tendencia ligeramente descendente, de hecho la interanual ya está en 0,8 positivo, es decir que ya... Entonces, sí que se ve una cierta propensión, cosa que no veíamos hasta hace poco, a, digamos, corregir ligeramente los precios y luego, lógicamente, el mercado recoge esa realidad. Por lo tanto, nos permite anticipar una progresiva moderación de precios, incluso cierto nivel de ralentización o reducción de precios. Insisto, eso para la actividad, que es un parámetro fundamental, es positivo. Tenemos desgloses provinciales con datos de registradores, con datos de tasación, con datos del INE, y en todos ellos pues mostramos una realidad muy parecida. Aquí tener más 0,3 o menos 0,4, bueno, provincia de Barcelona es quien tiene
esa tasa negativa, las otras provincias tienen tasas, más o menos 0,5%, podemos hablar de estabilidad. Realmente pues, estamos en esa realidad de progresiva estabilización e incluso previsible ligera reducción de los niveles de precios. Tiene información e informe a nivel municipal, con desgloses de comportamiento y zonas más caras, más baratas, niveles de intensidad mayores, menores, etcétera, ¿no? Bien, dejamos precio por metro cuadrado, pasamos a la variable precio por vivienda. El precio por vivienda está afectado por dos magnitudes, precio por metro cuadrado y la superficie. Hemos visto que la superficie se está corrigiendo y el precio por metro cuadrado se está estabilizando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el precio por vivienda modera más que el precio por metro cuadrado, porque tiene el impacto de corrección de la superficie que se compra, ¿vale? Fíjense que en Cataluña estamos en un precio medio, aquí tenemos un retorno de retardo, datos del Ministerio, de un trimestre de cerca de 218.000, pero ya fíjense en la serie, la gráfica, evolución interanual de progresiva moderación. De hecho, la tasa interanual última es 1,8%. La vivienda nueva sigue estando con precios, lógicamente, mayores, cerca de 250.000 euros, y la vivienda usada en 211.000, pero en las dos ya parece que se está intentando dar la vuelta, es decir, estamos ya en una progresiva reducción trimestral de los importes medios de la vivienda transmitida. Hay diferencias territoriales, lógicamente. En la provincia de Barcelona es la que tiene importes medios más elevados, cerca de 250.000 euros. La provincia de Girona, en segundo lugar, 215.000, 216.000 euros. Y luego, pues, niveles en torno a 140.000 euros de media en Lleida y en Tarragona. Pero vemos aquí la evolución. Parece como que más claramente esa tendencia a la corrección del importe medio pues, se presenta fundamentalmente en la provincia de Barcelona. Tienen los datos también desglosados a nivel de precio medio por vivienda, por municipios, con tablas, gráficos, mapas, y pueden ir viendo el comportamiento de esta magnitud a nivel territorial. Volumen de mercado, otra variable especialmente relevante, lógicamente, especialmente para todos ustedes que, digamos, los que ejercen la intermediación inmobiliaria, una parte importante de sus honorarios está condicionado por el volumen de lo que mueve el mercado, lógicamente, ¿no? Nuevamente son datos del Ministerio, todavía no publicados los del primer trimestre de 2023, pero bueno, pues tenemos una serie histórica larga. Y aquí lo importante es que se consolidan, tenemos una reducción trimestral y una reducción interanual en términos de volumen impactado por el ticket medio más bajo que hemos visto anteriormente. Si el precio medio por vivienda que se vende es más bajo, lógicamente, aunque mantengamos niveles de compraventa o tengamos reducciones como en el cuarto trimestre, hubo una caída, como ya hemos visto, acompañó una caída del ticket medio, nos da una caída del total del importe, ¿no? Entonces, a pesar de eso, estamos hablando de volúmenes muy importantes. Llevamos 7 trimestres consecutivos por encima de 5.000 millones de euros. Bien, entonces son cifras que lógicamente nos llevan a abandonar esos máximos que tuvimos y progresivamente vamos a ir descendiendo, pero estamos en 5.320 millones de euros en el último trimestre, el cuarto de 2022. Un peso especialmente relevante en vivienda usada, 4.700, cerca de 4.800 millones y algo más de 500 millones en vivienda nueva. Pero, insisto, 7 trimestres consecutivos por encima de esos 5.000 millones. Recordemos la serie histórica y los volúmenes de negocio en los que se ha movido el mercado durante la mayor parte de los últimos 14 años, claramente muy por debajo de lo que hemos obtenido en los últimos 6-7 trimestres, ¿no? Bien, esta información la tienen desglosada también a nivel provincial y tienen la evolución de cada una de las provincias en volumen de mercado. La provincia de Barcelona representa más del 70% del pastel, de la tarta que se reparte en el mercado de vivienda, con cerca de 3.800 millones de euros. Y fíjense que Girona y Tarragona, que en volumen de compraventas están ambas muy próximas, en torno al 15%, en volumen de negocio no. En volumen de negocio Girona es el 15,4% y en Tarragona un 10,2%. ¿Por qué? Porque el precio medio por vivienda en Girona es superior al que tenemos en Tarragona. Por lo tanto, eso impacta, lógicamente, en el volumen de negocio. Lleida, que era en torno a un 5% de cuota de mercado en cuanto a compraventas, en volumen de negocio es un 3,3%. Bien, por lo tanto, aquí tienen toda la información desglosada a nivel territorial, viendo evoluciones e inercia del mercado. Bien, dejamos los datos de compraventas, pasamos ahora a detenernos un poquito en el sector de obra nueva. La vivienda nueva
¿Cómo se está comportando? Bueno, equilibrio. Equilibrio es la palabra que define ya no en el último trimestre, sino en los últimos años el mercado de obra nueva. ¿A qué me refiero con equilibrio? Pues al hecho de que lo que vamos a lanzar al mercado, medido en número de visados, cerca de 16.500 en el último año, es muy próximo a lo que el mercado está absorbiendo. Es que es prácticamente coincidente. Es decir, el mercado de obra nueva en el último año ha comprado 16.542 viviendas nuevas. Es decir, una ratio prácticamente de 1, es decir, casi coincidente lo que visamos de obra nueva con lo que se compra. Bien, entonces fíjense que esas columnas y esa serie esa ratio está prácticamente pegada al 1, al 100%, y los datos muy equilibrados. Por lo tanto, nivel de riesgo, bueno, es que lo que sale al mercado en vivienda nueva se compra. Hemos añadido en este caso, en la presentación, los datos de viviendas iniciadas y acabadas, con lo cual tenemos todo el ciclo. Tenemos lo que se visa, lo que se inicia, lo que se acaba y lo que se vende. Bien, es decir, esos 4 ítems en el ciclo de obra nueva, ¿no? Y nos da muchas lecturas de interés. Fíjese que en las iniciaciones que son posterior al visado, pues 16.454, 16.311, es decir, estamos muy parejos, estamos iniciando prácticamente lo que tenemos intención, es decir, no se caen atrás, como ocurrió, por ejemplo, con el Código Técnico de Edificación 2006, etcétera, que se visó mucho y luego no se inició, es decir, que digamos que al final se lleva a puerto, ¿no? Pero fíjense que el volumen de viviendas acabadas, 12.844, ya estamos hablando de algo menos de 4.000, 3.000 y pico compraventas, viviendas menos, ¿no? ¿Qué nos supone este dato? Pues anticipar que las compraventas de vivienda nueva van a ser menores, ¿vale? Es decir, que el tamaño del mercado de obra nueva a corto plazo se va a reducir. Luego, si estas iniciadas se terminan y se venden, pues tenemos otro impasse hacia arriba, ¿no? Pero a corto plazo todo parece indicar que el mercado de obra nueva va a tener una ralentización. ¿Y a qué se debe esta circunstancia de obra nueva? Bueno, pues fundamentalmente a esto que vemos en pantalla. Los costes de construcción de los últimos 5 o 6 trimestres. Es decir, esta realidad de mercado con intensos crecimientos de los costes de construcción, mano de obra más materiales un 7,4% de crecimiento interanual, los materiales 8,2%, la mano de obra 6,1%. No es fácil. El sector de obra nueva, la promoción inmobiliaria no es complejo, lo digo todos los trimestres, tenemos que vender y luego cerrar un precio y durante 2 años construir y a ver qué pasa con los costes de construcción. Y claro, cuando la realidad es esta, no todas las promotoras que han venido haciendo viviendas son capaces de asumir este nivel de riesgo. Con lo cual, claramente, las finalizaciones son consecuencia de esta realidad del mercado. Por lo tanto, vamos a una dimensión del mercado a pesar de que hay demanda de menor dimensión. Se ha ido moderando un poquito los costes de construcción, es decir, hemos tenido trimestres peores, pero a pesar de eso son intensos crecimientos de costes de no pocas materias primas. Fíjense que aquí en el desglose no pocas están en tasas de crecimiento interanual de 2 dígitos. Por tanto, eso lógicamente al final hay que repercutirlo para tener margen y tener viabilidad económica, y eso no es sencillo y hace que la dimensión del mercado en obra nueva pues sea menor. Mercado de alquiler, pues me cuesta hablar de mercado de alquiler, porque la palabra mercado se está difuminando. Al final nos estamos quedando en el alquiler, pero los parámetros básicos de lo que podemos entender por un mercado pues están desapareciendo de la realidad, ¿no? La lectura es clara, tanto con datos de depósito de fianzas de la Generalitat de Cataluña en cuanto a número de contratos y alquiler medio, pues es de primero de económicas, es decir, reducción del número de contratos y aumento del precio. Pero es que si vamos a la oferta, pues con datos del Colegio de APIs de Cataluña, pues ocurre lo mismo, es decir, reducción del número de ofertas y aumento del precio. Entonces, como siguiendo como estamos siguiendo, pues la realidad del mercado va a seguir siendo esta, aunque no se pretenda que sea esa, pero es que hay que incentivar claramente la oferta para que haya más dimensión, más tamaño de mercado y se ajuste el precio. Pero bueno, de momento estamos ante una pérdida del concepto mercado en el ámbito del alquiler. Realidad hipotecaria. Bueno, pues se está hablando de las mayores dificultades de acceso a la financiación hipotecaria, las condiciones se están endureciendo, pero bueno,
a pesar de ese endurecimiento que es normal que se produzca por parte de la entidad financiera, de momento el soporte desde el ámbito financiero hacia el mercado inmobiliario está siendo destacado. Si teníamos 102.000 compraventas en el último año, ha habido 82.000 hipotecas, ¿vale? Es decir, que estamos con unas ratios, ahora veremos, de cobertura importantes, en torno al 80%. El volumen de hipotecas, lógicamente, hubo caída de compraventas en el cuarto trimestre, cayó el número de hipotecas, hubo crecimiento en el primer trimestre, ha habido crecimiento en términos trimestrales del número de hipotecas. Es decir, el mercado hipotecario reacciona al mercado de compraventa. Y en volumen, el comportamiento es más favorable, es decir, se está requiriendo algo más de financiación hipotecaria. Estamos en el último año en cerca de 14.000 millones de euros en volumen de crédito hipotecario. Bien. A nivel provincial tenemos aquí el número de hipotecas en cada una de las provincias y sobre todo destacar el grado de cobertura global. Es decir, en Cataluña se están formalizando 8 de cada 10 compras son con financiación hipotecaria, una ratio del 80%. Más intensidad de requerimiento hipotecario en la provincia de Barcelona, casi 9 de cada 10 compras van con financiación hipotecaria, mientras que en Girona, Lleida y Tarragona algo más de 6 de cada 10 compras van con financiación hipotecaria. El hecho de tener también un mayor componente comprador extranjero no residente tiene impacto, suele ser el que menos requerimiento de financiación hipotecaria tiene dentro del sector, ¿no? A pesar de eso, seguimos con los datos que muestran claramente un destino de ahorro de fondos propios al sector inmobiliario, porque, insisto, 2 de cada 10 no requieren financiación hipotecaria. Por lo tanto, son operaciones que se hacen con recursos propios. Datos de riesgo, digamos, ¿no? Endeudamientos por metro cuadrado y por vivienda. Bueno, el endeudamiento por vivienda, que es la gráfica de la izquierda, hemos visto cómo tuvo una intensificación hacia arriba más intensa. Fíjense que la verticalidad del gráfico de la izquierda es mayor que la de la derecha. El de la derecha es endeudamiento por metro cuadrado y la de izquierda es endeudamiento por vivienda. ¿Por qué? Pues porque hubo la compra de mayor superficie. Por tanto, al comprar más superficie, tuvimos mayor requerimiento de financiación por vivienda. Sí, pues... Entonces, al aumentar ese financiamiento, la hipoteca media, tuvimos una mayor... tuvimos un mayor requerimiento de financiación hipotecaria en términos medios por vivienda, pero a pesar de ese crecimiento, que es de 164.000 euros en el último trimestre con respecto al mínimo de 112.000, todavía estamos algo más de 20.000 euros por debajo de los niveles máximos. ¿Bien? ¿Cuál es la buena noticia bajo mi punto de vista? Que ya estamos reduciendo. Ya hemos visto que la compra media es más baja y por tanto estamos en una reducción trimestral. Hemos bajado un 0,8%. Y esto es una buena noticia porque digamos que el mayor nivel de riesgo se está percibiendo por esta vía. El endeudamiento por metro cuadrado, sin embargo, ha ido creciendo estos años, pero más pausadamente. Estamos en endeudamiento medio de 1.769 euros metro cuadrado. Tuvimos un mínimo de 1.200, es decir, 500 y pico euros más del mínimo, pero estamos a más de 900 euros por debajo del nivel máximo, ¿vale? Por tanto, racionalidad en el nivel de crédito hipotecario por metro cuadrado. En ambos casos ya estamos reduciendo esos niveles de euros. Por tanto, el mercado está adoptando prudencia. La comparación de la deuda por vivienda, que es 165.000 euros, y el precio por vivienda, cerca de 220.000 euros, nos da una relación préstamo-valor, loan to value del 75,14%. ¿Qué supone esto? Pues hemos visto que de cada 10 compraventas, 8 piden hipoteca. Pero de esas 8, se financia el 75%. Es decir, de las que se pide hipoteca, tomamos como un 25% ese ahorro más los impuestos. Ojo, estamos hablando más del 10% y gastos adicionales, notario, registro, etcétera, ¿no? Es decir, que vamos con más de un 35% de ahorro en aquellas operaciones con financiación. Por tanto, niveles de riesgo mínimos en cuanto a la situación. Lógicamente pueden darse por situaciones de dificultad financiera a las familias, situaciones de impago, pero por lo menos los fundamentales nos muestran una solidez en el ámbito hipotecario. ¿Cuál es el factor de mayor riesgo? Pues el que venimos diciendo siempre, los tipos de interés. Ahí vemos la verticalidad de los tipos en cuanto a la cuantía formalizada. A pesar de eso, el interés por parte de entidades financieras nos da tipos de interés todavía
yo creo, atractivos en comparación con lo que veo, política de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, comportamiento del Euribor. Todavía veo hipotecas por debajo del Euribor y, bueno, la verdad es que el problema es que en poco tiempo hemos subido mucho en cuanto a tipo de interés. Entonces, claro, cuando vemos algo barato, es como cuando tienes una oferta y no compras y luego, pues cuando vas a comprarlo, lo ves caro y dices, joder, pues, qué pena, ¿no? Entonces te da, bueno, luego lo interiorizas, ¿no? ¿Cuál es la lectura que comentaba Gerard y hemos dicho al principio, ¿no? Bueno, pues con estos tipos de interés se han hecho esos más de 25.000 compras de vivienda en Cataluña, ¿no? A estos tipos de interés. Es decir, el mercado está absorbiendo o asumiendo con una naturalidad mayor de lo previsible inicialmente estos tipos de interés. Y eso nos garantiza una dinámica del mercado de cierta fortaleza, tal como hemos visto hasta ahora. Yo creo que el segundo trimestre y el tercero, corrigiendo con respecto a los respectivos trimestres del 22, todavía ratificarán esa fortaleza superior a lo normal en cuanto a compraventas por cada 1.000 habitantes a que hemos hecho referencia, ¿no? Por otro lado, el mercado está haciendo una elección adecuada en cuanto a tipo de interés, porque fíjese que a pesar de subida de tipo de interés y el Euribor ya, se sigue manteniendo niveles elevados de formalización de hipotecas a tipo fijo. Estamos en más de 3 de cada 4 hipotecas han sido a tipo fijo, el 75,57% en el último trimestre, menos del 25% a tipo variable. Estas hipotecas, nuevamente, comportamiento alcista de tipo de interés, previsiblemente 2 subidas para 2023 por parte del Banco Central Europeo, que empujará hacia arriba el Euribor, no se verán afectados. Muchas de estas hipotecas que pone fijo son realmente mixtas. Es decir, que los datos que llegan de registro son fijos o variables, pero dentro es lo que hay al principio del periodo de contratación del crédito es lo que se cataloga. Entonces, normalmente cuando son mixtas, los primeros años son fijas. A pesar de eso, tenemos una cobertura durante esos primeros años del riesgo de comportamiento alcista de tipo de interés, ¿no? Por tanto, creo que ahí también es una garantía adicional, ¿no? Y por otro lado, tenemos unos plazos de contratación ligeramente por debajo de 25 años. Me sorprende que sigamos incluso descendiendo el periodo medio de contratación. Las hipotecas en Cataluña se firman ahí en torno a unos 25 años, pero ojo, se pagan a unos 15. Unos 15 se amortizan. De hecho, ahora con la subida de tipos está habiendo un proceso intenso de amortización anticipada de hipotecas, ¿no? ¿Por qué digo que me sorprende los 2 plazos? Porque cuando suben tipos, la herramienta que podemos utilizar claramente es subir los plazos. Entonces, claro, los bienes inmuebles normalmente la vida útil es superior a 25 años, por tanto, digamos que es un elemento perfectamente racional. Decir, oye, si es la vida útil del producto que financio es superior, pues bueno, vamos a homologar ese periodo, por tanto, para minorar el impacto sobre la cuota hipotecaria. Pero bueno, ahí ya depende de cada uno, ¿no? Pero en principio no se está utilizando esta herramienta y es decir, digamos, es una bala que tenemos ahí en la cartuchera por si acaso, ¿no? Bien, finalizamos. Niveles de accesibilidad. Pues estamos en un proceso de ligero deterioro de los niveles de accesibilidad. La cuota hipotecaria mensual media en Cataluña, 773 euros, ha crecido. Vemos ahí ese crecimiento, lógicamente empujada por la subida de tipo de interés. Con respecto a esos mínimos de 582 euros, hemos crecido 200 euros. Pero estamos todavía a 230 euros de esos máximos, que fueron más de 1.000 euros de cuota hipotecaria mensual media. Por tanto, hemos crecido, pero con racionalidad. De hecho, la comparativa con la cuota hipotecaria con respecto al salario personal está en el 33,82%. Se dice, no, que es más de un tercio de tu renta, sería el 33,33%. Estamos ahí, llegamos a cerca del 60%. Hemos crecido 4 puntos porcentuales, algo más de 4 puntos porcentuales con respecto al mínimo de la serie histórica, pero estamos con niveles asumibles, racionales, de asunción de cuota con respecto al nivel de salario, ¿no? Salario personal, Por tanto, seguimos con racionalidad. En definitiva, tal como acabo últimamente las presentaciones, con los fundamentales, ideas pocas pero claras. Los fundamentales, ¿cómo se encuentran? Seguimos creciendo en población fundamentalmente explicado su crecimiento por la población extranjera, que es la que tiene un impacto más intenso en la demanda de vivienda. La actividad económica, hemos cerrado 2022 con un crecimiento del 5,5%. El Gobierno estimó en 2023 un crecimiento del 1,7% y para 2024 del 2,2%. Es decir, aquí tenemos en verde
factores fundamentales ajenos al mercado inmobiliario, pero con impacto sobre el mismo, que tiene una evolución positiva. En términos neutros vemos el empleo. Bueno, pero ¿cómo podemos ver el empleo? Por eso lo he puesto en negro. En términos neutros, porque la tasa de paro sube, ya, pero el número de ocupados, fíjense que estamos ligeramente subiendo, ligeramente ya por encima del 10%, 10,4% la tasa de paro, pero con un nivel de ocupación muy elevado. ¿Bien? Por tanto, digamos, tenemos esa visión mixta, ¿no? Y con crecimiento económico podemos sustentar el empleo, y el empleo es fundamental para el mercado inmobiliario, ¿no? Donde seguimos viendo el factor en rojo más problemático en los tipos de interés, pero con este factor de riesgo hemos tenido esas compraventas, ¿no? De en torno a 25.000 los 2 últimos trimestres, que han sido los peores de los últimos 6 trimestres, ¿no? Bueno, se está moderando progresivamente la inflación. La inflación tiene un doble impacto negativo en el nivel de ahorro, que hemos visto que es importante para la compra de vivienda, y en el impacto sobre el tipo de interés. Pero claro, aquí podemos ver la reducción de la inflación de Cataluña, pero el Banco Central Europeo no ve la inflación de Cataluña, ve la inflación de la Unión Europea, que es más intensa. Y en la medida que no se corrija, que parece que se va corrigiendo progresivamente, pero más lentamente, la inflación en Europa, pues seguiremos teniendo previsibles subidas de tipo de interés, y aunque va a ser menos intensa, se habla de cuarto de punto en dos procesos distintos de subida de tipo de interés, tendrá un impacto sobre el Euribor. Pero de momento lo está digiriendo bien el mercado inmobiliario. Por tanto, en conclusión, bajo mi punto de vista, nos dirigimos a una progresiva ralentización del mercado, pero con menos intensidad de lo que en principio resultaba previsible. Esto es la lectura que entiendo que puede ser correcta del abanico más amplio que hemos podido coger de los datos disponibles, y simplemente trasladarle nuestro agradecimiento. Gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Luis, por este informe que nos presentas cada trimestre y que es muy importante para nosotros para ver esa evolución. Como resumen, yo creo que vemos que el número de compraventas nos sigue aguantando. Estamos en un mercado un poco complejo. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros jugamos con 2 mercados, el mercado de compraventa y el mercado de alquiler. ¿Vale? El hecho de que el mercado de alquiler, como muy bien has dicho, es un mercado que prácticamente está decayendo y por lo tanto tenemos muy poca oferta, es probable que haya gente que no pudiendo conseguir esa oferta de alquiler se haya ido un poco más a la compraventa, ¿vale? Porque al final la gente tiene que vivir a algún lado. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo, porque el número de compraventas tenemos que explicar el por qué se sigue manteniendo, incluso subiendo un poco respecto a años históricos de récord que teníamos. Y nosotros lo que vemos es, primero, por un lado, que tenemos una demanda acumulada importante todavía que está saliendo. Sí que es cierto que nos comentan y nos comentáis todos que lo que está pasando es que esa facilidad que había para vender se está convirtiendo y se está alargando, pero sigue existiendo demanda. Es verdad que tienen un poco más de problema para financiarte, pero sigue existiendo. El tema de precios sí que hemos empezado a ver esa estabilización o incluso ese pequeño descenso, que es el que nosotros decíamos. ¿Os acordáis que teníamos una previsión de que los precios se estabilizarían y como máximo podían llegar a caer a un 5%? No preveíamos una caída más grande de un 5%. Se nos están manteniendo, creemos que eso es importante. Hay que entender también que una caída de precios, una estabilización de precios teniendo inflaciones de un 3,2, pues significa que más o menos se pierde un poco de poder. Pierden valor respecto a lo que sería la inflación, ¿eh? Eso también hay que entenderlo, pero estamos correctamente en tema de precios, estamos en lo que estábamos preveyendo. La financiación sigue fluyendo, ¿vale? Sí que seguramente con más dificultad que anteriormente, pero sigue fluyendo esa financiación. Los ratios de endeudamiento no nos siguen preocupando, por lo tanto entendemos que tenemos un mercado sólido. Lo digo por eso que nos dicen muchas veces, ¿no?, de las burbujas inmobiliarias. No tenemos un problema de endeudamiento como había pasado, no tenemos un sobreendeudamiento como habíamos tenido en años anteriores o en épocas anteriores, por lo tanto ahí podemos prever que realmente estamos en un momento correcto de endeudamiento, por eso no hablamos de burbuja. Y también es cierto que la obra nueva nos está marcando que toda la que sale al mercado, esa obra nueva se está vendiendo. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que es verdad que hablamos de ese equilibrio. Nosotros siempre decimos que harían falta más obra nueva de la que realmente tenemos. El mercado la está absorbiendo, pero es que faltan más vivienda para los hogares que se están creando. Por lo tanto, seguramente ahí vemos que si sacáramos más obra nueva, probablemente esa también se ocuparía, ¿eh? Y además teniendo en cuenta el déficit que tenemos de alquiler,
que hay falta mucha obra nueva también dedicada al tema de alquiler. Por lo tanto, yo creo que sí que es verdad que está saliendo toda la obra nueva del mercado, pero lo que tenemos que tener muy claro es que todavía nos falta mucha oferta de alquiler para que el mercado de alquiler se estabilice, para que el mercado de alquiler pueda dar cobertura a toda la demanda que tenemos en estos momentos. Pues yo creo que poca cosa más nos queda por hablar, ¿vale? Como siempre sabéis que tenéis el informe en la plataforma, que sabéis que es un informe, lo repetimos absolutamente cada trimestre, es un informe de trabajo. Este informe ahora hay que verlo, analizarlo por zonas. También es verdad, y eso le pasa mucho en el inmobiliario, hablamos de medias en este informe. Evidentemente, cada zona inmobiliaria puede ser diferente y puede ser que algunos en algunas zonas concretas hayáis visto ya ciertos descensos que a lo mejor no se están apreciando en otras zonas y que la media queda equilibrada. Es verdad que en la ciudad de Barcelona concretamente sí que hemos visto un comportamiento un poco diferente de otras zonas, pero eso lo tenéis que analizar en el informe zona a zona y por lo tanto yo creo que esa herramienta de trabajo que os ofrecemos cada trimestre es muy importante que la analicéis, la trabajéis para poder seguir dando un muy buen servicio a vuestros clientes. Pues sin mucho más que añadir, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, Luis. No, fantástico resumen, una vez más. Muy bien, pues oye, sin más, nos vemos el próximo trimestre con los datos de Cataluña del segundo semestre, a ver si realmente seguimos con las mismas tendencias o nos cambian esas tendencias. Muchísimas gracias, Luis, y nos vemos dentro de 3 meses. Gracias.